Desde el Cuerpo de Agentes Forestales queremos mostraros los trabajos de restauración de las áreas incendiadas, centrándonos en las actuaciones forestales que se llevan a cabo inmediatamente después de un incendio forestal y dentro del primer año. En junio de 2019 se inició un incendio forestal en la provincia de Toledo, en el término municipal de Almorós, y debido a la topografía y meteorología, el fuego avanzó hacia el noroeste, en dirección a la Comunidad de Madrid, afectando a los municipios del suroeste, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Rozas de Puerto Real. Fue un incendio de grandes dimensiones, manteniéndose activo durante 5 días y dándose por controlado después de 11 días. Se considera el incendio de mayor superficie de la Comunidad de Madrid en las últimas décadas. La superficie total afectada en la Comunidad de Madrid fueron 2.186 hectáreas, de las cuales 1.700 fueron superficie forestal y 250 hectáreas montes de utilidad pública. La superficie quemada tiene un alto valor natural, tanto por su fauna como por sus hábitats naturales, clasificada dentro de los espacios protegidos Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación ZEC Cuenca de los ríos Alberche y Cofio, y Zona de Especial Protección para Aves Encinares del río Alberche y río Cofio. En esta presentación vamos a centrarnos en los trabajos de restauración del terreno en los montes de utilidad pública que se han realizado durante estos meses. En este mapa se ha representado la superficie del incendio en color rojo, sobre una ortofoto del terreno. Los montes de utilidad pública se representan con un contorno azul. Así podemos observar en el noreste las 138 hectáreas afectadas del monte de utilidad pública número 47 en el término municipal de Cadalso. En total, un 16% de su superficie. Dentro de este monte de utilidad pública se encuentra la Peña de Cadalso, afectada en toda su ladera sur y este por el fuego. En la imagen se puede ver bien cómo ha quedado después de los trabajos de restauración. Se aprecia dónde quedó el límite de la vegetación no afectada. Este monte tiene una masa principal de pino piñonero. La continuidad del combustible, topografía y condiciones meteorológicas favorecieron que el fuego avanzara tanto por superficie como por copas, con un grado de afectación a la vegetación elevado, lo que dificulta la capacidad de regeneración en la vegetación. En la imagen podemos ver pies calcinados. En el suroeste del perímetro se ubica el monte de utilidad pública número 51, en el término municipal de Cenicientos, donde se vieron afectadas 118 hectáreas, un 56% de su superficie. En esta imagen se puede observar la composición de la masa arbórea de este monte, pino pinaster como masa principal, destacando en su ladera norte con menor densidad pies de castaño. Al igual que en Cadalso, el grado de afectación a la masa vegetal fue elevado. Una vez se dio por extinguido el incendio, comienza la evaluación de los daños del mismo y, en particular, el estado de los montes de utilidad pública. Se constató algo que ya se había detectado durante la extinción: el elevado número de árboles caídos y tronchados en el terreno. El riesgo de caída de los árboles quemados y aún en pie era muy elevado, sobre todo en el monte de utilidad pública de Cenicientos. ¿Por qué creéis que el riesgo de caída de pinos pinaster en Cenicientos era tan elevado? Estas imágenes nos pueden ayudar a entender qué pasó. Efectivamente, el monte de utilidad pública de Cenicientos fue resinado hasta finales de los 80. De ahí que muchos de los pies de mayores dimensiones presentaban abiertas caras de resinación en todo su diámetro, 5 caras. Es fácil encontrar en este monte potes que se empleaban para la recogida de la miera, la resina oxidada. Las entalladuras afectan a la estructura de la madera, restándole resistencia al fuste. Estos cortes, hasta la albura, fueron puntos vulnerables al fuego al no tener la protección de la corteza.
El fuego penetró en los fustes, quedando en su interior puntos de calor residual que consumieron la madera. Esto conllevó a que se tomara la decisión de prohibir el paso a estos montes quemados, evitando así accidentes por el elevado riesgo de caída del arbolado. A la espera de la resolución administrativa, se inicia con carácter de urgencia trabajos de seguridad sobre la vegetación, consistentes en la corta hecho de todos los pies de pino resinero y piñonero afectados en las fajas de seguridad, 25 metros a ambos lados de los caminos principales de acceso al monte. Se emplearon motosierras para los trabajos de apeo y procesado posterior, derramado y descopado. La eliminación de las ramas facilita la saca y el transporte, al igual que la corta del raberón, que no tiene valor comercial. Todo esto se deja en el monte como residuos hasta las fases posteriores. Una vez procesada la madera en largo, se saca con un skidder arrastrándola a pie de camino. Al estar en la franja de los 25 metros se realizó de manera sencilla. La madera queda apilada a los bordes del camino. El skidder es un tractor forestal articulado que engancha la madera y la transporta, bien semisuspendida o arrastrándola sobre el terreno. En septiembre del 2019 se publica el decreto 239/2019, por el que se declara zona de actuación urgente los terrenos afectados por este incendio, desarrollándose las líneas de actuación para la restauración del terreno. Se elaboran los pliegos particulares de condiciones técnico-facultativas para la adjudicación del aprovechamiento de la superficie quemada. Las actuaciones que se planifican en la vegetación en los montes de utilidad pública son la finalización de las labores de apeo de biomasa quemada en fajas de seguridad de 25 metros y se comienza el apeo de toda la masa arbolada quemada en el resto de la superficie del incendio, evitando así las plagas y enfermedades que aprovechan el debilitamiento de la vegetación afectada, poniendo en riesgo la persistencia y estabilidad de las masas arboladas remanentes. La eliminación se debe realizar lo antes posible para evitar los daños que puedan ocasionar la tala y extracción de la madera quemada en la regeneración natural. En esta fase se emplean motosierras y, en función de la accesibilidad del terreno, máquinas más eficientes como la procesadora. La procesadora posee un cabezal capaz de derramar y trocear a la dimensión requerida los árboles previamente apeados. Normalmente corta trozas a unas dimensiones en torno a los 2,20 metros, con idea de adecuarlo al transporte. Una vez cortada la madera, hay que sacarla de la zona para el almacenamiento apilado previo al transporte. Se realiza bien en zonas de reunión intermedias dentro de la zona de corta o bien desemboscándolo directamente a cargadero a borde de pista, para así ser accesible a los camiones de transporte en carretera. Las características del terreno son las que marcan el tipo de maquinaria a emplear. Y en zonas con pendiente inferior al 20% se puede emplear un autocargador, que nos permite sacar paquetes más grandes de madera realizándose un desembosque más eficiente hasta un cargadero a pie de pista. El autocargador es un tractor forestal con plataforma para el transporte de hasta 9 toneladas de carga, brazo articulado con pinza en el extremo y estructura en semichasis con ejes dobles que le permiten atacar obstáculos de grandes dimensiones sin perder estabilidad. Carga la madera, no la arrastra.
Ya en pista se realiza la clasificación y posterior apilado o almacenamiento en cargaderos de mayores volúmenes, ayudándose de la grúa de los autocargadores. En los cargaderos se realiza una clasificación previa en función de las dimensiones y calidad de las trozas. Para las zonas más abruptas y dependientes de hasta un 50%, donde no es posible el uso del autocargador, se emplea el skidder. Su pala le sirve para hacer sus propios raspaderos de salida y para hacer palanca en situaciones difíciles. Normalmente, si no es posible el uso del autocargador, tampoco el de la procesadora, por lo que se desemboscan los fustes enteros por arrastre hasta la zona de reunión. Posteriormente se realiza la medición y marcado manual de las trozas para su posterior corte con motosierra a unos 2,20 m. El marcaje se suele hacer con una vara desde la base del tronco. En estos puntos de reunión o cargaderos también se emplea como maquinaria auxiliar para mover las trozas el tractor de arrastre con grapa. Una vez apilada la madera en cargaderos, se realiza el transporte a fábrica. Este transporte se hace en trailers. La carga de estos se hace con las grúas de los autocargadores. Estos camiones de más carga no suelen moverse por la mayor parte de las pistas secundarias. Para estas pistas forestales secundarias, con peor accesibilidad, se realizan zonas de apilado o reunión intermedios a borde de pista. Estas pilas se sacan con camiones todoterreno de pequeño tonelaje dotados de una grúa para autocargarse. Estas pueden ir directamente a planta o a los cargaderos principales. Cada camión que sale del monte pasa por la báscula para controlar el peso final de la madera. La última fase consiste en la retirada y eliminación de las leñas de copa y restos de corta, de diámetro superior a 8 centímetros. Únicamente se dejará un tanto por ciento mínimo para la construcción de fajinas y albarradas para el control de la erosión del suelo. Los restos se recogen con los autocargadores y se apilan en zonas accesibles a maquinaria. La limpieza de la zona de corta es muy necesaria puesto que los restos de madera y ramas son focos de plaga e incendios. La eliminación se realiza principalmente por astillado de los residuos previamente acumulados en estos puntos accesibles a maquinaria. Es la mejor opción, al minimizar el riesgo de incendios y la existencia de plagas. Se suele hacer con una astilladora fija, máquina que consta de una boca de entrada de material, un cilindro rotor de cuchillas o dientes, una boca de expulsión de astilla y un motor. Mediante tractores con remolque se llevan los restos fuera del monte. Estas imágenes son de otro aprovechamiento, ya que en Cenicientos y Cadalso todavía no se ha realizado este astillado. De manera excepcional y únicamente para zonas inaccesibles para la maquinaria, se autoriza la quema de residuos, amontonando estos en zonas despejadas y limpias de material y haciendo pilas para luego quemarlas. La destrucción de la cubierta vegetal junto al tránsito de maquinaria y arrastre de fustes enteros agrava los efectos negativos sobre el suelo. De ahí que se planifiquen actuaciones frente a la erosión para evitar el arrastre de cenizas y suelo fértil. Se ejecutan albarradas transversales en zonas de vaguadas, barranqueras y vías de saca. Las albarradas se construyen con material vegetal quemado. Las estructuras hacen la labor de retener los sedimentos arrastrados por las lluvias. Aquí podemos ver cómo se comportan las albarradas después de las lluvias. En zonas con fuerte pendiente, taludes o laderas, se estabiliza el suelo mediante acolchado con paja. Los árboles que logran sobrevivir al fuego se encuentran muy debilitados, lo que les convierte en un sustrato ideal para el desarrollo de algunas especies de insectos pertenecientes al grupo de los escolítidos, que pueden llegar a convertirse en plaga y atacar al arbolado cercano, acrecentando así los daños iniciales
causados por las llamas. La identificación de estas amenazas biológicas es fundamental para establecer tanto el programa de actuaciones que sirva para prevenirlas y atajarlas, como el calendario de ejecución de estos trabajos. Se instalan en la superficie quemada trampas ventana para detectar la presencia de escolítidos, ubicándolas cerca de los bordes del incendio, donde vegetan estos ejemplares de menor vigor y más propensos al ataque. La trampa consiste en una especie de doble ventana con ranuras dentro del cual y colgada en su interior va la bolsa de la sustancia atrayente que es la feromona del escolítido buscado. En la parte inferior de la trampa hay un recipiente recolector donde se puede comprobar de una manera fácil y exacta el número de escolítidos atrapados. Mientras se concluyen en toda la superficie las operaciones anteriormente detalladas, podemos observar cómo algunas de las especies se van regenerando de manera natural. De ahí la importancia de finalizar cuanto antes esta fase para evitar los daños al regenerado.